El Gobierno Nacional anuncia la aprobación de la primera alianza público-privada de la vía que conectará a Ibagué con Cajamarca. Severidad contra las llamadas universidades de garaje, anuncia el presidente Juan Manuel Santos. Fiscalía abrió proceso de extinción de dominio en investigación a la Universidad San Martín. Se agrava el paro judicial en el país. Sindicatos aseguran que el gobierno los está cañando y mientras tanto el hacinamiento en las cárceles y URI supera el 400%. Cancillería confirma matanza de 8 personas, 5 de ellas colombianas, en el estado de Zulia, muy cerca a la frontera con Colombia. Un concepto del Consejo Electoral le impedirá a Angelino Garzón ser candidato por cualquier partido distinto a la U. Incluir fertilización in vitro en el POS pide la Corte Constitucional al gobierno. Colombia, campeón de pista en Mundial de Patinaje en Argentina. 13 medallas de oro. No prestarán más el Pascual Guerrero al América para Juegos Nocturnos. Delegación colombiana recibe bandera para Juegos Centroamericanos en México. Una de las publicaciones de viajes más prestigiosas del mundo, National Geographic Traveler, ha recomendado el restaurante en el que me encuentro como uno de los puntos importantes de la capital, un lugar lleno de historias. ¿Quieren saber cuál es? Los espero al final de la emisión. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. 1. Los diarios ingleses ya hablan del retiro de Falcao. 2. Su propia selección Colombia lanza la diana. 3. Un justo y merecido reconocimiento. Y tengo ñapa. El absurdo abuso de las regalías. 1, 2, 3 y mi ñapa para llorar al cierre. Buenas noches. El gobierno aprobó la primera alianza público-privada para el sector de infraestructura. Se trata de la ejecución de la obra de la doble calzada Ibagué-Cajamarca. Además, se dará inicio a la primera ola de vías de cuarta generación y la inauguración del viaducto de Gualanday. Luego de 2 años del modelo de alianzas público-privadas en el sector de infraestructura vial, el Gobierno Nacional aprobó la primera de ellas, de iniciativa privada, de la firma Promesa de Sociedad Futura integrada por Constructora Colpatria, Mincivil, entre otras, que permitirá construir la doble calzada Ibagué-Cajamarca. Esto es un paso importantísimo porque es un procedimiento que nos va a permitir financiar muchas obras de infraestructura sin tener que acudir al Tesoro Público y que afecte nuestra situación fiscal. Esta es la primera de 14 alianzas público-privadas que espera el gobierno, de iniciativa privada. Y esperamos que esta gran noticia ya permitan acelerar todas las 14 adicionales que están hoy a consideración del gobierno. Este anuncio es el primero de una semana maratónica en temas de infraestructura. Mañana será inaugurado el viaducto que conectará directamente la doble calzada Bogotá-Girardot con Ibagué. Estamos ya llegando a los 100 días del segundo periodo del presidente Santos y hemos previsto en estas fechas simbólicas inaugurar muchas de las obras. Este viaducto es una vía de acceso directo a Ibagué y tendrá una longitud de 1.5 kilómetros. Además, el presidente Santos firmará las actas de inicio de la primera ola de vías de cuarta generación, 3 proyectos Conexión Pacífico, Cartagena-Barranquilla y Girardot-Honda-Puerto Salgar. Dentro de ellas están el tercer tramo en doble calzada, Villavicencio-Bogotá, está la malla vial del Meta y muchas otras. Estos anuncios en materia de vías los hará el gobierno encabezado por el presidente Santos en la celebración del Día de la Infraestructura. El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi anunciaron un proyecto de ley para darle más dientes al Ministerio de Educación y crear una superintendencia para intervenir y vigilar la calidad de la educación. El presidente Juan Manuel Santos dijo que serán muy estrictos con las universidades en beneficio de los estudiantes, vigilarán la calidad de la educación que éstas ofrecen. Tenemos que ser muy severos frente a esas llamadas universidades de garaje, que en muchas ocasiones están engañando a los estudiantes. Por eso vamos a ser muy estrictos y en ese orden de ideas vamos a presentar un proyecto de ley. La próxima semana para que nos dé verdaderos dientes para ejercer la función de inspección y vigilancia, para que esa inspección y vigilancia sea eficaz, para garantizar la calidad del servicio y la continuidad del servicio a los estudiantes. El presidente dijo que las medidas que se han tomado al referirse a la intervención de la Universidad San Martín son para proteger al estudiante. Dijo que los alumnos van a terminar sus carreras y no tienen por qué temer que los van a dejar en la calle.
Pues la Fiscalía abrió un proceso de extinción de dominio dentro de la investigación que adelanta contra la Universidad San Martín. El organismo rastrea bienes y otras propiedades a las que se habría desviado el dinero del pago de matrículas. El propósito de la Fiscalía es aprovechar la facultad de la unidad para la extinción del dominio y rastrear bienes, así como hacer seguimiento a actividades con las que, según el organismo investigador, se desviaron recursos de la universidad hacia otras fundaciones. Dada la red de fundaciones que se pudieron haber creado alrededor de la Fundación San Martín, la Dirección de Extinción de Dominio está ya realizando un seguimiento a esta actividad. Hoy STI realizó una inspección judicial a 2 de las sedes principales de la universidad en busca de información que pruebe la hipótesis de la Fiscalía sobre el delito de estafa. Concretamente, hoy estamos recaudando información sobre los alumnos que se inscribieron en todas aquellas programas académicos que el Ministerio canceló su registro. En la diligencia, los investigadores también recolectaron información para los otros procesos contra la universidad, por eso también revisaron informes contables. La Fiscalía ya ha recibido denuncias contra otras instituciones educativas por hechos similares a los que ocurren en la Fundación San Martín. Ya hemos recibido algunas denuncias por hechos similares, estamos verificando. La Fiscalía también anunció que habrá una inspección judicial a la sede del Ministerio de Educación. Se cumplen 100 días del paro judicial. La situación es crítica en cárceles y en las unidades de reacción inmediata. La sobrepoblación en los principales centros de reclusión alcanza el 400%. A las cárceles del país no les cabe un solo preso más. Adultos mayores sin cama, basura por doquier, escasez de agua, cambuches improvisados y falta de atención médica a los internos heridos es el panorama que ofrecen hoy los centros de reclusión. La cárcel de Riohacha, por ejemplo, tiene capacidad para 100 internos, pero cuenta con 578. Lo mismo sucede en Santa Marta, en donde hay capacidad para 312, pero hay 1.393. En Magangué, Valledupar, Cali, Caloto, Itagüí, Barranquilla, Apartadó y Quibdó, el hacinamiento también supera el 150% y en algunos casos llega a 344%. Según el defensor del pueblo, en las unidades de reacción inmediata, principalmente en Bogotá, el hacinamiento supera el 100%. Llevan más de 15 y 20 días sin poder gozar del beneficio de la detención domiciliaria porque la operación reglamento del IMPEC no les ha permitido acceder al beneficio que un juez de la República les otorgó. En la URI de Engativá, la policía instaló un CAI móvil en donde los detenidos permanecen esposados y deben hacer sus necesidades en tarros y botellas. Llevo 26 días aquí. Aquí estamos durmiendo mal esposados, los pies y todo, mala comida, sin bañarnos, sin nada, llamo un poco ya sin bañarnos. No hay salud, no hay nada, una brigada de salud, nada. Aquí un dolor de muela, pero si algo, toda la noche no tienen que pasar con él aguantándose, no tenemos pastas ni nada. El completo abandono. Por su parte, a Zonal Judicial, el Sindicato de los Jueces anunció que agudizará las protestas. Los procesos más importantes que adelanta la justicia se encuentran paralizados. Cerca de 35.000 diligencias se han suspendido. Los 30 días de paro judicial han dejado más de 35.000 audiencias canceladas. Sin embargo, hasta el momento parece no haber luz al final del túnel para levantar el cese de actividades. Seguramente el presidente quiere cañar y decirle a la sociedad que nosotros levantemos el paro porque él consiguió la plata a la descongestión. Este paro se ha radicalizado, se van a cerrar las URIs, vamos a hacer plantones en las embajadas. Según la Fiscalía, las diligencias más representativas que han debido cancelarse son, en cuanto al carrusel, la imputación al exconcejal de Bogotá, Jorge Salamanca, la acusación a Mercedes del Carmen Ríos, la acusación a Miguel Ángel Morales Rusi, la imputación por motos eléctricas, la segunda acusación a Liliana Pardo y una nueva condena a los Nule. Además, está en el proceso por falsos testigos y nuevas imputaciones por Interbolsa. Y a esto se le suma que a estas alturas no se sabe cuándo iniciará el juicio al exalcalde Samuel Moreno. Trabajadores de 120 juzgados de Barranquilla se sumaron este lunes al cese de actividades que venían adelantando otros 800 empleados de la Fiscalía y CTI en la capital del Atlántico. Nada más del Atlántico podrían ser más de 40.000 o 50.000 procesos que estamos manejando en los juzgados. Los capturados en Medellín ya se alojan hasta en comandos de policía y la cosa se pone peor día a día mientras haya paro judicial. Esto agrava aún más los hacinamientos en los diferentes calabozos de estaciones de policía y de la Fiscalía. La Cancillería confirmó esta noche la muerte de 8 personas, 5 de ellas de nacionalidad colombiana en el estado Zulia, cerca de la frontera con Colombia. En horas de la tarde, medios locales hablaban sobre la muerte de 14 colombianos en el Táchira, producto de enfrentamientos entre bandas criminales. Sin embargo, el consulado en el Zulia confirmó a la Cancillería que la matanza ocurrió en esa zona y que los connacionales fallecidos confirmados son 5.
También se aclara que las causas de las muertes y los posibles responsables son materia de investigación. El ex vicepresidente Angelino Garzón no podrá presentarse en las elecciones del año entrante por un partido distinto a la U, según un concepto que estudiará mañana el Consejo Nacional Electoral. Los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral estudiarán mañana la ponencia del magistrado Alexander Vega, respondiendo a una consulta del exvicepresidente Angelino Garzón, quien pidió que le aclararan si él podría ser candidato a la alcaldía de Bogotá o de Cali por un partido distinto a la U. El Consejo le explicará a Angelino Garzón que si ostentó la investidura o cargo en representación de un partido, debió renunciar con 12 meses de antelación a la fecha de inscripción de la candidatura al cargo que aspira, en este caso el 24 de junio, para poder aspirar por partido diferente. Por tanto, Angelino Garzón solo podrá presentarse como candidato por el partido de la U, o de lo contrario sería castigado por doble militancia que conllevaría a la pérdida de investidura. La Corte Constitucional le pidió al gobierno que estudie la posibilidad de incluir en el plan obligatorio de salud los tratamientos de la fertilización in vitro para las parejas de escasos recursos. El fallo acogió una ponencia presentada por la magistrada María Victoria Calle Correa, en la que exhorta al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud para que revise la situación de quienes no cuentan con los recursos necesarios para costear un tratamiento de reproducción humana asistida, entre ellos la fertilización in vitro, debido a sus precarias condiciones económicas. La tutela que analizó la Corte fue presentada por una pareja en la ciudad vallecaucana de Palmira, en la que su EPS negó el procedimiento por no estar incluido en el plan obligatorio de salud. En un comunicado, el Ministerio de Salud consideró importante que se abra la discusión pública sobre la situación que tienen que enfrentar las personas que padecen de infertilidad. La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, advirtió que si en 5 días el Consejo de la Judicatura no confirma la continuidad de los cargos de descongestión en los despachos administrativos, jueces y magistrados se verán obligados a detener el trámite de más de 48.000 procesos. La advertencia la hizo la magistrada María Claudia Rojas Lazo, presidenta del Consejo de Estado, en carta enviada a su colega de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Munar. En la misiva señala que en este momento el Consejo de Estado cuenta con 210 funcionarios cumpliendo labores de descongestión, los tribunales administrativos 790 y los juzgados administrativos 107, y de no prorrogar el plan de descongestión en estos despachos, esta jurisdicción se verá forzada a suspender los términos en 48.780 procesos. En la carta, la presidenta del Consejo de Estado también destaca la labor que han cumplido estos funcionarios, quienes consiguieron disminuir el número de expedientes represados de 197.300 en el 2011 a 66.736 hasta agosto de este año. Mañana arranca el tercer debate a la reforma de equilibrio de poderes en la Cámara de Representantes. CMI tuvo acceso a la ponencia. Se revive la elección del Senado regional y se archiva definitivamente el voto obligatorio. La ponencia en la Cámara de Representantes de la reforma de equilibrio de poderes insiste en un Senado por circunscripción regional. Posibilidad de elegir en todos los departamentos un senador, dándoles a los departamentos con menos de 500.000 habitantes la posibilidad de contar con un senador cuando menos. Los ponentes de la reforma de equilibrio de poderes en Cámara de Representantes decidieron no incluir el voto obligatorio. La gente no vota no porque sea floja, la gente no vota porque hoy está divorciada del estamento político. Tras un estudio de las elecciones pasadas de Senado, Naciones Unidas y la firma Cifras y Conceptos hacen unas sugerencias. La transparencia en las fuentes de dinero es algo fundamental. El grueso de los senadores tiene una base regional y para poder ser exitosos tienen que tener esa base regional. La lista cerrada también se incluye en la discusión en Cámara, aunque aún no queda clara la participación de las mujeres. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo aseguró que la Fiscalía respeta la decisión de la jurisdicción indígena que condenó a 5 guerrilleros por la muerte de 2 integrantes de la tribu Nasa. Según el vicefiscal, la jurisdicción indígena es totalmente autónoma. La Fiscalía General de la Nación reconoce plenamente todo este tipo de decisiones que, como en esta oportunidad, tomó la jurisdicción indígena. Téngase en cuenta que desde la Constitución Nacional la autonomía e independencia de la jurisdicción indígena en materia penal está garantizada. Por eso aseguró que la justicia ordinaria no puede intervenir ante las decisiones legítimas de esa jurisdicción. Hasta este momento, nosotros como Fiscalía no tenemos ninguna información que permita dudar que esos procedimientos fueron respetados, que esos factores de competencia fueron tenidos en cuenta, y por eso nosotros decimos que hasta este momento reconocemos este tipo de decisiones. Perdomo explicó que la única manera de que la Fiscalía investigara el caso sería que se probara que los indígenas no tenían competencia alguna para realizar el juicio.
El Ministerio de Salud reactivó el plan de vacunación contra el virus del papiloma humano luego de la polémica desatada en la población del Carmen de Bolívar, en donde varias menores se enfermaron tras el suministro de la vacuna. Los supuestos efectos adversos en varias niñas que habían sido vacunadas contra el papiloma humano en el Carmen de Bolívar generaron desconfianza entre los padres de familia y algunas directivas de los colegios, lo que llevó a que en varios de ellos se suspendiera la vacunación. Tras no comprobarse una relación entre la vacuna y los síntomas, el Ministerio de Salud ordenó continuar con el plan de inmunizaciones y garantizar la disponibilidad y otras series de medidas. Aquellos padres que se rehúsen a la inmunización deberán explicar por escrito las razones. Además, el Minsalud ordenó que en caso de presentarse trastornos deberán atender a las menores de forma inmediata y con respeto. El juez Jorge Bernal suspendió esta noche la medida cautelar que ordenaba el Ministerio de Salud el pago de un trasplante de médula en Houston, Texas, a la joven Camila Aguavara. Luego de que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expresara las dificultades para pagar los cerca de 5.000 millones de pesos del trasplante de Camila Aguavara en el MD Anderson y que la EPS Sanitas dijera que en Colombia pueden realizar el procedimiento, el juez Jorge Polidoro Bernal revocó la medida cautelar que obligaba a que se le prestara el servicio médico a Aguavara en Houston, Texas. Según la comunicación del juez, a Aguavara se le acaba el tratamiento en el exterior el 19 de noviembre y en las 3 semanas siguientes recibiría el trasplante en Colombia, y dijo que con lo anterior queda claro que en ningún momento se le suspenderá el tratamiento y que en el fallo de fondo sobre la tutela determinarán quién deberá costear los gastos. El exministro Álvaro Leiva aseguró que el expresidente Álvaro Uribe se metió en el debate sobre la paz con la carta que él envió como respuesta a la petición que le hizo hace 2 semanas para que se vinculara al proceso para la terminación del conflicto. El exministro Álvaro Leiva considera que el expresidente Álvaro Uribe, al presentar sus reparos, pero también hacer propuestas para mejorar las condiciones de negociación con la guerrilla, ha entrado de lleno al proceso de paz. Entra al proceso, antes el proceso estaba con la mitad del país por fuera, entra con sus observaciones, sus críticas, y él es fuerte, él sabe cómo decir las cosas, mas sin embargo incluso va hasta el final del proceso y dice una constituyente, es lo más sano. El senador José Obdulio Gaviria aclara que el expresidente mantiene sus reparos, pero admite entrar al debate sobre el proceso de paz. Así es, claro, es que todos estamos metidos en ese debate. Ese documento es de fondo y es la doctrina del Centro Democrático respecto al proceso. El exministro Leiva considera que Uribe está demostrando hoy que tiene una gran capacidad de perdón y de colaboración con la paz del país. El Ministerio de Hacienda recibió las propuestas del Consejo Gremial sobre el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso. El Consejo Gremial y los ponentes de la reforma tributaria oficializaron sus propuestas ante el Gobierno Nacional. Los empresarios insisten en solo un año reemplazar el impuesto a la riqueza por la sobretasa al impuesto de renta. Tuvimos la oportunidad de presentar la posición del Consejo Gremial, mañana tendremos la posición de presentárselo a la plenaria de las comisiones. Fedesarrollo va más con la propuesta del Gobierno, aunque propone tocar el IVA. Un poco más recargado en las personas naturales, en particular en las personas que reciben ingresos. Mañana inician las discusiones en las comisiones económicas del Congreso de la República. Avianca podrá volver a vender tiquetes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras el levantamiento de la suspensión por parte de las autoridades venezolanas. Las autoridades venezolanas le levantaron la suspensión de la venta de tiquetes a Avianca en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La decisión fue adoptada tras audiencia con las autoridades aeronáuticas del vecino país, donde Avianca aclaró el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicho gobierno referente a la publicación de tarifas. Con la aclaración, Venezuela dio vía libre a la venta de tiquetes en esta terminal. El índice de capitalización de la bolsa inicia la semana a la baja. En la primera rueda accionaria de la semana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó levemente 0,19%. La acción de Occidente fue la más valorizada, subió 2,46%. Pacific Rubiales fue la acción perdedora del día. Hoy cayó 2,98% y cerró en 26.700 pesos por título. El E-Colcap fue el título más transado, movió 20.378 millones de pesos. Según analistas, mañana habrá poca volatilidad en el mercado, ya que es festivo en Estados Unidos. El precio del dólar reportó un leve descenso. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana martes será de 2.103 pesos con 12 centavos. Los profesionales de cambio compran el dólar en promedio en 2.020 pesos y lo venden en 2.050. Un euro cuesta 2.617 pesos con 33 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1.81. La libra de azúcar en el mercado internacional cerró en 15,66 centavos de dólar.
Un barril de petróleo WTI cuesta $77.40. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.675 pesos. Colombia impone su poderío en el Mundial de Patinaje en Rosario, Argentina. Ya volvemos. Dicen que fue la segunda casa de Jaime Garzón, un restaurante lleno de historias y tradición que ha sido destacado por la revista National Geographic como uno de los puntos icónicos de la capital. Después de comerciales hablaremos de esta joya, el patio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en el Mundial de Patinaje hoy en Rosario, Argentina, Colombia, más potencia que nunca, defendió con éxito el título en pista. Colombia se coronó campeona de la pista en el marco del Campeonato Mundial que se disputa en Rosario, Argentina. La delegación nacional sumó 3 medallas de oro hoy en la jornada de la tarde. Edwin Estrada ganó los 1000 metros juvenil en varones. Jersey Puello se quedó con el oro en los 500 metros mayores damas. Y Andrés Felipe Muñoz ganó los 500 metros mayores varones. También Colombia obtuvo 2 medallas de plata, con Ellen Montoya en 500 metros mayores damas y Pedro Causil en la misma distancia en la rama masculina. La delegación nacional acumula ya 24 preseas, 13 de oro, 7 de plata y 4 de bronce, con lo cual se asegura el título de la pista. Este era el primer objetivo que quería cumplir el equipo dirigido por Elías del Valle. El miércoles comenzará la ruta. Y la delegación colombiana que participará en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, en México, encabezada por el gimnasta Yosimar Calvo, que fue hoy el abanderado, fue despedida por el presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos recibió en la Casa de Nariño a los deportistas que representarán al país en los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán como sede a Veracruz, México, a partir del próximo viernes. Tenemos materia prima maravillosa, que tenemos un carácter deportivo que cada vez se esmera más, que tenemos una organización que está promoviendo cada vez más el deporte. En el acto, que tuvo la asistencia del presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, y del embajador de México, Arnulfo Valdivia, Santos hizo la entrega oficial del pabellón nacional al gimnasta Yosimar Calvo, abanderado del equipo nacional. Colombia estará representada en Veracruz por 434 deportistas que competirán en 29 disciplinas, buscando superar las 100 medallas de oro obtenidas en las justas de Mayagüez en el 2010. Y por la culpa de unos pocos, muchos hinchas del América no podrán disfrutar de su equipo, porque se prevén sanciones tras los disturbios ocurridos en el Pascual Guerrero contra el Deportivo Pereira. Los desmanes en el estadio dejaron como resultado sillas arrancadas y daños en locaciones. Bueno, después de una revisión que se hizo a todo el estadio, tenemos un total de 83 sillas dañadas en sur y 24 en el resto de las tribunas entre oriental y occidental. Y daños leves en los baños como tapas de sanitarios y portapapeles. 16 personas heridas y 10 amonestadas son el resultado de los actos vandálicos por los que América recibirá una sanción. Pues ver dónde nos autorizan jugar el partido o jugarlo a puerta cerrada seguramente, ¿no? Para el técnico Luis García, por el ambiente hostil hacia el equipo, sería recomendado jugar en otra sede. La administración municipal estudia sanciones adicionales al América S.A. Y lo que van a ver ahora es el resultado de los encuentros disputados entre los equipos de cada uno de los cuadrangulares durante el año. Miren cuál sería la final. Ya definidos los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, hicimos un recuento de todos los enfrentamientos durante el 2014 por Liga Postobón entre los integrantes del Grupo A y Grupo B. En la primera mitad del año, Santa Fe sacó ventaja, sumó 11 puntos frente a sus rivales. Atrás quedaron el Huila con 6, Nacional con 5 y 11 Caldas también sumó 5 unidades. En esta segunda mitad del año, el que repuntó fue el Huila, sumó 7 puntos, mientras Nacional alcanzó 4, 11 Caldas 3 y Santa Fe solo sumó 1 punto. Entonces, sumando los dos campeonatos, el Huila sería el finalista que arrojaría el Grupo A al alcanzar 13 unidades. El ganador del primer semestre en los choques entre los integrantes del Grupo B fueron las Águilas, con 7 puntos. Atrás quedaron Medellín con 5, Cali con 3 y Tolima con 1 unidad. En el segundo semestre, el Cali mejoró y sumó 7 puntos, seguido por el Tolima con 6, Medellín con 4 y Águilas no puntuó. Así que el finalista del Grupo B sería el Cali por sumar 10 unidades. Entonces, teniendo en cuenta esta tendencia, Opitas y Azucareros disputarían una final inédita en la Liga Postobón 2 de 2014. Y para que se vaya agendando, esta es la primera fecha con horarios confirmados de los cuadrangulares finales.
La primera fecha comenzará el sábado a las 7:45 con el partido Medellín-Cali en el Atanasio Girardot. El domingo los otros juegos. A las 3:30 Águilas Pereira, Deportes Tolima. 5:30 Santa Fe Nacional en el Campín. Y a las 7:45 Huila Caldas. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el barrio La Macarena, en Bogotá, en donde se encuentra un tesoro gastronómico, arquitectónico e histórico de la capital, el restaurante El Patio, que ha sido destacado por la revista National Geographic Traveler, una de las expertas en materia de viajes. El renacimiento bohemio de Bogotá es el título del artículo del periodista Jeffrey Tyler, incluido en la edición de octubre de la revista National Geographic Traveler. En su recorrido por la Candelaria y la Macarena, el periodista reseña al restaurante El Patio, un tesoro que durante 20 años Fernando Bernal ha manejado. Y sabía que ha venido un fotógrafo a hacer unas fotos del restaurante como en marzo del año pasado para National Geographic, pero no sabía cuándo salía, dijo octubre, noviembre. Y entré al Centro Andino de la Librería Nacional y dije, vi ahí National Geographic, Food and Wine, no sé qué, cogí esto y la vi. Lo primero que abro es la página del Patio, pero como cosas, como magia, ¿me entiendes? Cosas como un regalo de Dios. Un lugar acogedor inspirado en Italia, que además de su buena comida, guarda historias. Entre ellas, la memoria de uno de los personajes más queridos por los colombianos, Jaime Garzón. Él tenía una finca arriba saliendo de Bogotá y se iba con señoras que trabajaban en el restaurante y sus hijas a pasar los fines de semana. Eso no lo supe después y fue muy lindo, Jaime, con mis empleados, con mis compañeros, digamos, de trabajo. Lleno de detalles y romántico, en uno de los barrios bohemios de la capital, refugio de la memoria inextinguible de los idos pero no olvidados. Con American Airlines el mundo lo espera. Conéctese con el resto del mundo con su vuelo directo desde Bogotá a Dallas-Fort Worth, la puerta de entrada a los Estados Unidos. Conozca más en aa.com. Hoy en Bogotá inició la Semana de la Bicicleta y entre las actividades hoy se organizó una carrera muy peculiar para diagnosticar la movilidad en la capital. 5:45 de la tarde y desde la 26:69, todos ellos tomarán diferentes medios de transporte para llegar al Parque Lourdes. ¿Quién llegará primero? Unos en bicicletas, otro en su carro particular, una usuaria del bus público y otro que le apostó por la intermodalidad, es decir, Transmilenio y bicicleta, retaron hoy a la movilidad. Es una actividad que se hace a nivel mundial, que lo que busca es medir la eficiencia de los diferentes modos de transporte. En horas críticas, en horas pico. Trancones, lluvia y semáforos, la constante para llegar a la meta. Seis de la tarde y 1 minuto. Los ganadores, los ciclistas. Toca esperar a los del carro o a los del Transmilenio. Segundo puesto, el carro particular, que llegó en 20 minutos en una ruta especial. 26, 68, 53, 63. Tercer puesto, el bus público. Y por último, a las 6:30 de la tarde, llegó pedaleando quien también usó el Transmilenio. Actividades en la Semana de la Bicicleta que llega a su 7ª versión. Nos preocupamos por cuidar los sueños de tu familia. Por eso te damos un descuento del 30% en colchones Spring pagando con tus tarjetas Mastercard o débito maestro. Ven a Spring y cambia tu vida. En el segundo semestre de 2015 iniciará la obra de la nueva Cinemateca Distrital, una institución que ahora con nueva sede podrá continuar y mejorar su tarea de crear y conservar el patrimonio audiovisual. Hoy se conoció el ganador del concurso público en el que participaron 42 proyectos y más de 200 arquitectos. Lo que ha ganado es el anteproyecto, que está bastante acabado, bastante bien hecho, pero igual hay que trabajarle como unos 6 meses en temas de ingeniería, arquitectura, detalles, permisos. Entender un contexto general en el que se marca la Cinemateca Distrital, ¿sí? En reconocer su vocación educativa y pedagógica. La propuesta presentada por los arquitectos de Colectivo 720 incluye salas de cine interconectadas satelitalmente, asocia a la Filmoteca la idea de un museo y evidencia un vínculo importante entre la infraestructura y el espacio público, creando una mímesis con el Cerro de Guadalupe. Gracias por elegirnos como los mejores, Helm Bank y Banco Corbanca. Primer y segundo banco en calidad de servicio del país.
Tras la polémica por la campaña de Victoria's Secret que promovía cuerpos perfectos, activistas hicieron lo imposible para que la firma de lencería cambiara su anuncio y mostrara cuerpos reales. Esta fue la campaña que enfureció a cientos de mujeres en Estados Unidos y en el Reino Unido, The Perfect Body, que traduce al español el cuerpo perfecto, con la cual la firma de lencería Victoria's Secret promovía la anatomía perfecta de la mujer, pero tras críticas suscitadas, 3 activistas europeas le mandaron una petición a la casa de moda para que ésta retirara el anuncio, pues hacía apología a parámetros de belleza alejados de la realidad. Tras semanas de discusiones en redes sociales e importantes espacios de opinión, además de protestas como esta imagen, la marca de San Francisco retirará de tiendas y calles esta valla, sin determinar cuál será su reemplazo. Por hoy me despido de ustedes y del restaurante El Patio en La Macarena, deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Los diarios ingleses ya hablan del retiro de Falcao. 2. Su propia selección Colombia lanza la DIAN. 3. Un justo y merecido reconocimiento. Y tengo ñapa. El absurdo abuso de las regalías. 1, 2, 3 y mi ñapa para llorar después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. 2 prestigiosos diarios británicos hablan hoy de lo que podría ser un oscuro futuro futbolístico de Falcao García. El Daily Mail titula "En duda pase permanente de Radamel Falcao al Manchester United por temor a su rodilla". Y el texto de la información precisa: en el interior del equipo hay mucha preocupación y duda sobre el real estado de Falcao, pues el delantero tiene que poner la rodilla en hielo después de cada juego. Y más adelante afirma: el negocio, que asciende a 52 millones de libras, podría venirse abajo por la preocupación que hay en el estadio Old Trafford. Por su parte, Telegraph se pregunta: ¿alguna vez Manchester United verá al mejor Radamel Falcao? Y en el subtítulo afirma: algunas fuentes sugieren que Falcao fue presionado por el Mónaco para volver a jugar, y ahora sus lesiones hacen dudar sobre si alguna vez podrá regresar. Los diarios ingleses publican el balance de Falcao en Manchester. 5 partidos jugados, 3 desde el inicio, ninguno terminado, 251 minutos en cancha y goles anotados, 1. Falcao respondió en Twitter: un tonto especula. Algunos pocos más tontos, sin objetividad, replican: para que millones crean mentiras. Nefasto lo de esos pocos. ¿Quién dice la verdad? 2. El director de la DIAN, Santiago Rojas, alista también su selección Colombia para enfrentar no un amistoso, sino una dura batalla contra las redes de contrabando. Se trata de 11 funcionarios de las más altas calidades que iniciarán una visita a los 11 puntos de control que la Dirección de Aduanas tiene distribuidos en nuestras fronteras. Se revisará con lupa el trabajo que adelanta cada uno de los funcionarios. También recibirán instrucciones sobre las nuevas técnicas de inspección de mercancías que se basan en el modelo que utiliza actualmente Corea, país con el que la DIAN firmará un convenio de colaboración en materia aduanera. La DIAN también adelanta una investigación interna para confirmar un nuevo desfalco contra la entidad que involucraría a agentes externos e internos. 3. El presidente Santos rindió hoy emotivo homenaje a su exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. El mandatario impuso sobre su pecho la Cruz de Boyacá en su más alto grado. El mandatario pronunció un breve discurso en el que hizo el más cálido elogio de las condiciones de gran jurista de Gómez Méndez y de la manera como combinó la humildad de su origen con la dedicación al estudio en universidades como la de París sobre temas constitucionales y en la de Bonn sobre temas penales. Santos mencionó cómo Gómez Méndez comenzó como notificador de un juzgado en Chaparral hasta llegar a ser miembro de la Corte Suprema, procurador general, fiscal general y ministro de Justicia. En la madrugada del 10 de abril de 1948, un día después del fatídico Bogotazo,
el líder liberal Darío Echandía pronunció una frase que hizo carrera. ¿Y el poder para qué? La respuesta nos la da hoy, más de 66 años después, su paisano y hoy flamante portador de la Orden de Boyacá, Alfonso Gómez Méndez. El poder para servir. Justo homenaje a uno de los más grandes juristas de esta nación. Tengo ñapa. Vean un ejemplo terrible de lo que a veces pasa con las regalías petroleras que reciben nuestros municipios. Purificación Tolima tiene 27.586 habitantes y es rico en recursos naturales como el petróleo, que le deja binualmente 24.000 millones de pesos por regalías. Ese dinero, piensa uno, es suma suficiente para suplir las necesidades inmediatas de la población. Vean esto. El Hospital La Candelaria de ese municipio es el centro de servicios médicos referente para 17 municipios más y está agonizando por falta de recursos. Tiene graves problemas financieros, enfrenta fallas en infraestructura y no alcanza a atender a la población. Solo tiene 35 camas de hospitalización y en los últimos 4 años ese número no se ha incrementado. Su planta de personal es de 49 empleados. ¿Saben lo que hizo el señor alcalde Guarnizo? Váyanse para atrás. Con la platica con la cual podría salvar el moribundo hospital, pidió remodelar la Plaza de Toros. El alcalde Guarnizo presentó un proyecto por 1.890 millones para remodelar la Plaza de Toros San Jerónimo, mientras el pueblo se muere sin escuelas, sin hospitales y sin carreteras. En Bogotá, gente del gobierno central, al conocer la decisión del alcalde, se cubrió la boca con las manos para no maldecir. Hasta mañana. Que descanse. Esta noche la Brigada 18ª del Ejército confirmó la desaparición de 2 soldados profesionales durante combates con la columna Alfonso Castellanos de las FARC en Arauca. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.